Nuevamente acá en la Academia Genius vamos a resolver en esta oportunidad el segundo examen de CEPREVAL correspondiente al ciclo 2021A. En esta ocasión vamos a ver el curso de literatura. A ver, vamos a ver con la primera pregunta. 31 dice: el profesor de literatura relata a sus alumnos la historia de Paquita, una señorita que sale de un convento para comprometerse con don Diego. ¿A qué obra pertenecen dichos personajes? Podemos apreciar en las alternativas que todas pertenecen a un solo autor. ¿A quién? A don Leandro Fernández de Moratín, único autor sobresaliente del periodo neoclásico, del periodo de la decadencia en España. Este autor destacó en la comedia, y su comedia más celebrada es precisamente El sí de las niñas, donde precisamente los personajes son doña Francisca, a quien se llama Paquita, y don Diego. La comedia constituye una crítica al exagerado autoritarismo de los padres, quienes someten su voluntad a los hijos, especialmente a las muchachas. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, los hijos tenían extremo respeto a los padres. Es más, ni siquiera los trataban de papá o mamá. Sí, señor, sí, señora. A ese carácter sumiso de las muchachas de ese tiempo hace alusión el título de El sí de las niñas. Esta comedia, por el momento en que fue concebida y además por las características que presenta, es una obra modelo del neoclasicismo. Respeta las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción, porque todos los hechos van a ocurrir en un solo lugar. ¿Dónde? En una posada de Alcalá de Henares. Ahí ocurren los hechos más o menos entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana aproximadamente. Entonces también hay unidad de tiempo. Y desarrolla las siguientes acciones de manera resumida. Doña Francisca es una joven de 16 años que estaba siendo educada en un convento. La madre de doña Francisca es doña Irene, una mujer que había pertenecido a una alta sociedad, pero que ahora había venido a menos. Y con la finalidad de conservar su linaje, pretende casar a su hija doña Francisca con don Diego, de 59 años. La boda se llevaría a cabo en Madrid. Así es que doña Irene saca a doña Francisca desde Guadalajara, lugar donde ella estaba recluida en el convento estudiando. Don Diego, ¿dónde está esperando? Está esperando en la posada de Alcalá de Henares. Ahí empiezan los hechos cuando él se muestra impaciente hablando con su criado Simón. Confiesa que no conoce a la tal Francisca y que todo lo que sabe de ella es porque le ha hablado a su madre y lo que los tías han comentado sobre ella, ¿no? Entonces, y está preocupado porque no llegan las mujeres, ya es demasiado tarde y no aparece. Apenas llegan, doña Irene ofrece sus disculpas: perdone usted, don Diego, pero ya usted sabe cómo son las muchachas. Una lágrima por acá, una lágrima por allá, beso por acá, beso por allá. Por eso hemos demorado tanto, pero ya estamos acá. Mañana partiremos a Madrid y todo habrá terminado. En el momento en el que más adelante doña Francisca, a quien se le ve muy aburrida, preocupada, decide retirarse. Señora, ¿puedo ya ir a descansar? Por supuesto, hijita, pero antes despídete de don Diego. Y va a su madre: para ti, madre, un beso. Y para usted, don Diego. Él también se prepara para el beso. Para usted, don Diego, una despedida a lo francés. Se inclina y se va. Eso preocupa a don Diego. Apenas se marcha, pregunta: oiga, doña Irene, ¿está usted segura que esa muchacha quiere casarse conmigo? Por supuesto, dijo ella, todo el camino ha venido hablándome de usted.
No sabe qué ilusionada está con esta boda, pero no me daba ninguna muestra de afecto. ¿Pero qué muestra de afecto exige usted de una niña educada en un convento, donde su única diversión ha sido cazar mariposas y echar agua al nido de las hormigas? ¿Qué demostración de amor exige usted? Ojalá usted tenga razón. Bueno, el hecho es que doña Francisca apenas se enteró de que iba a ser sacada del convento para contraer matrimonio con un hombre que no conoce, y escribió una carta a don Carlos. Don Carlos, él es teniente coronel del ejército de los dragones, para que vaya a rescatarla. Apenas recibió la carta, claro, don Carlos también partió a Guadalajara, ¿ya? Él viene de Zaragoza, va a Guadalajara y cuando llega ya no las encuentra. Se entera que habían partido rumbo a Madrid. Y entonces él llega también a la posada de Alcalá de Henares y ahí ocurren todos los hechos. Luego de una serie de acontecimientos, de casualidad, don Diego se entera que don Carlos, quien es su sobrino, y doña Francisca se amaban hace mucho tiempo. Entonces, él termina finalmente por renunciar a su pretensión nupcial en favor de su sobrino don Carlos. Y es más, cuando ahí don Diego reclama a doña Irene, dice, esto resulta de la mala educación que hoy en día se da en los colegios. Esto resulta de fiarse en el sí de las niñas. Por una casualidad me he enterado del orden en que estaba. Hay aquellos que lo saben tarde. Al final bendice la boda entre don Carlos y doña Francisca. De manera que acá observamos una de las finalidades también del neoclasicismo, la finalidad didáctica. A través de esta obra, don Leandro Fernández Moratín trata de acabar con esa mala costumbre de imponer el matrimonio a los hijos. Además, también critica los matrimonios convenidos. Don Diego representa la razón, la ponderación en esta comedia. Muy bien, entonces el sí de las niñas. Por lo tanto, la clave sería la D, el sí de las niñas. Marca alternativa que no coincide con la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Federico García Lorca es uno de los más notables representantes de la generación del 27 en España. Así se llamó al vanguardismo en España, generación del 27, porque en el año 1927 se reunieron un grupo de jóvenes poetas universitarios para conmemorar el tricentenario de la muerte del poeta culterano Luis de Góngora y Argot. Entonces, ese grupito de poetas que se reunieron para conmemorar esa fecha se conoce con el nombre de Generación del 27. Algunos autores llaman Generación de la Guerra Civil, otros prefieren llamar Nietos del 98. Él ha escrito tanto obras líricas como teatrales. En la lírica, por ejemplo, podemos mencionar Poeta en Nueva York, unos de sus poemarios de corte surrealista, donde muestra su desencanto con la modernidad y la deshumanización del hombre, el caos en la ciudad moderna. También él cultivó la poesía neopopular en Romancero Gitano, poemas del Cantejondo, por ejemplo. Romancero Gitano, como su nombre está indicando, trata de dar un nuevo aliento al romance tradicional, pero esta vez con elementos vanguardistas, con metáforas audaces, todo escrito en versos octosílabos, donde revalora a la etnia gitana, injustamente maltratada, calumniada y sobre todo pisoteada por la Guardia Civil Española. Entonces, eso se observa en Romancero Gitano. Boda de Sangre forma parte de una trilogía junto con La Casa de Bernarda Alba, que es la tragedia de la virginidad. Yerma,
la tragedia de la casa de Estéril y Boda de Sangre forman una trilogía. Boda de Sangre entonces es una tragedia dividida en 3 actos, compuesta en prosa y en verso. Acá vamos a encontrar que el autor ha incorporado cánticos populares en versos octosílabos. Pero algo característico de esta tragedia es que los personajes carecen de nombres propios. Vemos el novio, la novia, la madre del novio, el padre de la novia, la mujer, Leonardo Félix, el único que tiene nombre, pero también hay personajes surrealistas, la luna y la muerte. El título está anunciando bodas de sangre. Ocurre lo siguiente, el novio y la novia ya tienen bastante tiempo, algo de 4 años de noviazgo. A pesar de eso, la madre no sabe quién es la novia de su hijo. Así es que trata de indagar con la vecina. Y la vecina señala que no se tiene mucha referencia de la novia, vive bastante cruzando los secanos, además no va a la ciudad, es una mujer de su casa, hasta hace sus propios panes. Es una mujer muy laboriosa, pero de pronto recuerda, ahora que recuerdo, ella tenía un novio cuando tenía 15 años, se llamaba Leonardo Félix. Apenas escuchó el nombre de Leonardo Félix, la madre se sobresaltó, porque precisamente fueron los Félix los que asesinaron a su esposo y a su hijo mayor. Y entonces ella predice el final. Esto terminará en sangre. Y efectivamente, más adelante, el día de la boda, el Leonardo Félix va a visitar a la novia. La sorprende cuando justo está cambiándose para probarse el vestido de novia. Ella intenta echarlo de su casa, pero él la convence al final, quiere hablar con ella de todas maneras. Así es que pide a la muchacha que le está peinando que le deje a solas. Y ahí le recuerda sus promesas de amor. Pues le dice, si yo no me casé contigo, fue porque tu padre no me aceptó. Por eso me casé con tu prima. Ahora te estás casando con otro, solo porque tiene unos viñedos y unos cuantos caballos. Una vez más, el cochino dinero escupe en la cara a un hombre. Y entonces le propone que se fuguen. Vayamos a un lugar oscuro donde solo yo pueda amarte. Que no nos importe la gente, ni el veneno que nos echen. Así es que el día de la boda, luego de celebrarse la boda, todo parece transcurrir con normalidad, hasta que de pronto el novio echa de menos a la novia. ¿Dónde está la novia? No estaba. ¿Dónde está Leonardo? Tampoco estaba. Era evidente que todo estaba en algún lugar. Buscaron por todas partes, no lo encontraron. Entonces la madre incitó al novio. ¿Cómo es posible? El honor de la familia. Recuerda que los Félix mataron a tu padre y a tu hermano mayor, y ahora te está quitando a tu novia el propio de tu padre. Este es humillante. Obviamente el novio entra en cólera al estilo de Aquiles. Este brazo no es mi brazo, es el brazo de mi padre, de mi hermano, y no descansaré hasta dar con los fugitivos. Y en ese momento aparece la muerte en forma de una mendiga para pedir a la luna que ilumine el camino del novio. Y así sale entonces el novio en busca de los fugitivos. Lejos, los leñadores comentan sobre este incidente. Y tras una ardua persecución, el novio logra dar con los prófugas. Ahí los sorprende. ¿Qué estaban haciendo? Discutiendo acaloradamente. La novia pide a Leonardo que huya, pero él dice, no, no me iré. ¿Quién me trajo el caballo? La novia reconoce, fui yo. ¿Quién me puso el pie en el estribo? Fui yo. Entonces, ¿por qué me pides ahora que me vaya? Me quedo. Ahí llega el novio, al ver a Leonardo saca su cuchillo, el otro también saca su cuchillo, afilan los cuchillos y se enfrentan mutuamente. Se enfrentan y ambos
mueren en esa reyerta. Ante esta situación, la novia arrepentida va hacia la madre para pedirle que por favor le corte el cuello. Madre, córtame el cuello. La madre dice, no, no puedo hacerlo. Es tan fácil como cortar las flores de tu jardín. No, no puedo hacerlo. Floja, delicada mujer de mal dormir. Es aquella que busca la cama de un hombre calentada por otra mujer. Entonces, la novia promete algo, un castigo severo para ella. ¿Qué castigo? Entonces dijo ella, moriré sin que ningún hombre jamás se haya mirado en la blancura de mis pechos. Y a la madre no le importa eso, no me importa a mí tu virginidad, no me importa nada de nada. Bendita sea la lluvia que moja la cara de los muertos. Bendito sea el trigo que crecerán sobre mis hijos. Ella parece un grupo de vecinas cantando. ¿Cómo es posible que un cuchillo que apenas cabe en la mano de un hombre haya quitado la vida a 2 hombres que murieron por amor? La tragedia tuvo mucho éxito, no solamente en España, también acá en América Latina, porque hay que recordar que García Lorca, buscando nuevos motivos para su arte, vino hasta América. En Buenos Aires estrenó algunas de sus obras, Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente él murió al estallar la Guerra Civil en 1936, nació en el año 1898 y en el año 1936 murió fusilado por las tropas del fascista Francisco Franco. Entonces, su obra más representativa sin duda es Boda de Sangre. Entonces, de lo que hemos notado, la respuesta ¿cuál sería? Acá nos pide que no coincide. A ver, ¿la madre con una daga atraviesa el corazón de la novia? Obviamente que no. Por lo tanto, la respuesta es la A. Clave la A. Relacione el autor con su respectiva obra. Veamos. Jorge Isaacs. Jorge Isaacs Ferrer es el máximo representante a nivel de América Latina del romanticismo sentimental y es autor de la inmortal novela María. María, contada por Efraín, narrador protagonista Efraín, y está ambientada en uno de los más bellos paisajes de Colombia, el Valle del Cauca. Entonces, Jorge Isaacs. Rubén Darío, autor de el libro Azul. Azul, libro publicado en Valparaíso en 1888. Azul es un libro que reúne un conjunto de poemas y cuentos y con esta obra se inicia oficialmente el modernismo, primera corriente literaria surgida acá, en América. Recuerda que las otras corrientes literarias tuvieron su origen en Europa. Por ejemplo, el romanticismo, ¿dónde surgió? En Alemania. El realismo, en Francia. El renacimiento, en Italia. La primera corriente literaria surgida en América Latina es el modernismo. Y se inicia, repito, oficialmente con la publicación de Azul en Valparaíso, 1888. Rubén Darío es poeta nicaragüense, por si acaso. Muy bien, entonces eso es Azul. Rómulo Gallegos Freire es autor de la novela más representativa del regionalismo o criollismo, Doña Bárbara. Doña Bárbara, donde se contrapone la temática de la civilización contra la barbarie. Sus personajes, Doña Bárbara, encarna el atraso, la barbarie. En cambio, Santo Luzardo representa la civilización, el progreso. Entonces hay una lucha por la tierra entre Doña Bárbara y Santo Luzardo. Claro, al final quien triunfa es la civilización, Santo Luzardo. Doña Bárbara desaparece misteriosamente dejando todos sus bienes a su única hija, Marisela, quien encarna el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Esta obra es alegórica, desde luego. Gabriel García Márquez es autor de la novela titulada El amor en los tiempos del cólera.
El amor en los tiempos del cólera. Muy bien, entonces ahí está. Por lo tanto, la clave sería la C, la C, la C, la C, la C. Ahí está. Pregunta 34. Teniendo en cuenta la periodificación, debe ser periodización, de la literatura peruana, ¿a qué movimiento literario perteneció José Santos Chocano? Y no están las opciones. José Santos Chocano es el máximo representante del modernismo en el Perú. Tuvo una personalidad bastante conflictiva, amado hasta el delirio por unos cuantos y odiado por muchos. Al principio, cuando estaba estudiando en nuestra Universidad de San Marcos, fue un joven rebelde que luchó contra la dictadura, un joven progresista como todo sanmarquino, pero terminó apoyando a los más grandes dictadores, a Pancho Villa, a Manuel Estrada Cabrera, siniestro dictador que sirvió como fuente de inspiración para que Miguel Ángel Asturias escribiera su novela El Señor Presidente. Entonces Chocano estuvo al servicio de él. A la caída de Estrada Cabrera, a punto de ser fusilado, pero regresó al Perú en 1922, donde el presidente Leguía le dio el nombre el título de poeta nacional, y le obsequiaron una corona de plata con el que él transitaba por el Gideón de la Unión, muy orgulloso de ser el poeta nacional. En fin, en su soneto titulado Blasón se autodenominó cantor de América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se me seca colado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Entonces, él se autoproclamó cantor de América. A él se le conoce como el cantor de América. Además, su poesía se caracteriza por su torrencialidad verbal, su musicalidad orquestal, la plasticidad de sus versos. Es decir, cuando él compone sus versos pareciera que está pintando, describe las cosas de manera casi exacta. Por ejemplo, en El sueño del caimán, enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera, su columna de abrupta cordillera, fauce de abismo y formidable cola. Chocano canta la naturaleza, la historia, la flora y la fauna de América Latina. Su obra más importante se tituló Alma América, publicada en 1906. Su obra cumbre, incluso allí decía en el prólogo, téngase por no escrito todo libro que salió con mi nombre, o sea, niega sus obras anteriores. De manera que Chocano pertenece ¿a qué? Al modernismo. Respuesta, modernismo, la C. Modernismo. A ver, pregunta 35. Indica qué autor no pertenece a la generación del 50. La generación del 50 se desarrolló durante el gobierno de Manuel Apolinario, Manuel A. Odría se le conoce. Bueno, en ese tiempo se produjo la migración masiva del campo a la ciudad, como consecuencia de que las compañías mineras iban arrebatando sistemáticamente las tierras a los comuneros. En el año 1953 se dio el primer código de minería, donde a través de ese código pues se daba la facilidad a las compañías transnacionales de explorar y explotar los recursos de nuestro país. Pero estos tomaron a las tierras como propiedad privada, cercando inmensas tierras, contaminando las aguas, las tierras de cultivo. Al campesino del Ande solo le quedaba dos cosas: salir de ella y buscar en otro lugar donde vivir, o quedarse allí en su condición de minero. Eso trajo consigo una migración masiva del campo a la ciudad. Se produjo una explosión demográfica en las ciudades costeras, principalmente Lima. En ese tiempo se formó el cinturón de Lima, las barriadas,
o como ahora se llaman pueblos jóvenes, que ya están cayéndose de viejos. Entonces, eso ocurre en la década del 50, es la generación del 50. Ante esta situación, los autores vuelcan su mirada hacia la ciudad, es decir, aparece la narrativa urbana. El iniciador de la narrativa urbana es Enrique Congra Smarty con Lima Hora Cero. Él es el iniciador de esta generación entonces. El más célebre de todos acá en el ámbito narrativo como cuentista es sin duda Julio Ramón Ribeiro, cuya producción cuentística se reúne en un libro titulado La Palabra del Mudo. A ese libro pertenecen cuentos como por ejemplo La Botella de Chicha, Silvia en el Rosedal, La Insignia, Los Gallinazos sin Pluma, Al pie del acantilado, Interior L, de Julio Ramón Ribeiro, uno de los mejores cuentistas peruanos junto con Abraham Valderomar. Ajá, pero quien no pertenece a este grupito, ¿quién es? Enrique López Albújar. Él es iniciador del indigenismo chiclayano, pero pasó gran parte de su vida en Huánuco, donde se desempeñó como juez. Y entonces él pudo conocer de cerca la problemática rural de ese ambiente, ¿no? Entonces él inicia el indigenismo con su libro titulado Cuentos Andinos. No pertenece a la generación del 50.